procurar hacerlo ya, no hacerlo el fin de semana para que tampoco se les junten todos los vídeos, sino procurar hacerlo también en la semana, porque ya ven que luego a veces se juntan, ¿no? Se juntan mucho. Entonces, pues, también eso no puede ser muy bueno. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más frecuente, a ver si es posible cada día, ¿no? Los videos del día. Entonces, pues bueno. Voy a compartirles la pantalla para que continuemos. Bien. Muy bien. Pues estábamos por acá, ¿no? Estábamos en el tema de cambios. Bueno, transformaciones ya sobre funciones. Creo que ya habíamos visto algunos ejercicios, ¿verdad? De transformaciones no rígidas. De hecho, creo que hicimos uno de estos, el 40, creo que ahí nos quedamos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bien. Estos de aquí sí son interesantes, de hecho sí hay que hacerlos, el 41 o 42. Si ustedes tratan de recordar un poco, se van a dar cuenta que la 41 es la gráfica de qué función. ¿De qué función? A ver, ¿alguien? De una función seno. Es de una función seno, obviamente graficada de menos pi a pi, porque generalmente la función seno está de 0 a 2 pi, pero es precisamente el seno. ¿Y la 42? ¿Cuál es? De la D. ¿De la qué, perdón? D. Ah, caray, no te escuché bien. De la letra D. No. La 42, la gráfica 42, es la gráfica de qué función? Del coseno, ¿no? Del coseno, ¿sí? Del coseno. Entonces, sí vamos a hacer aquí cómo son estas transformaciones. A ver, déjenme dar el paso a este joven. A ver, esas transformaciones a esas funciones. Ahora, fíjense cómo aquí tenemos desplazamientos verticales, desplazamientos horizontales, tenemos reflexiones, y aquí ya tenemos compresiones o alargamientos. Estos son compresiones o alargamientos verticales. ¿Están de acuerdo? Porque estamos multiplicando a la función por un número. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacer 41 o 42. Primero, ¿cuál quiere? 41 estaría bien, profe. 41. Ok. Ahora la pregunta siguiente. ¿Quieren estas de aquí o estas de acá? ¿Cuáles quieren? Ya ustedes harán las otras, ¿eh? Vale. De la derecha. ¿De la derecha? No escucho. Sí, profe, de la derecha. Ok. Sí, no será de la derecha. Pues fíjense bien. A ver, díctame por favor las de la derecha. ¿Es B? ¿Cómo es? Y igual a f de x menos 1.
Bien, luego. Sale. Y igual a f de x menos pi sobre 2. Menos pi medios. Bien, luego. Y igual a f de menos x. F de menos X. Sí. Y luego. Y igual a menos 1/2 de f por f de x. Bien. ¿Y ustedes cuál quisieron? ¿41 o 42? 41. ¿Cuál me dijeron? 41. 41. Bien. Entonces voy a dibujar la gráfica de la 41. Creo que no está muy clarito, ¿verdad? Luego. Sí, profe. A ver, vamos a dibujar. Este es pi medios y 3 pi medios, 2 pi. Menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios. Y obviamente tiene una amplitud de 1. Entonces la gráfica, ¿cuál me dijeron? ¿Seno o coseno? Perdón. Seno, profe. Está así. Es así, ¿verdad? ¿Yo no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Bien? Bien. Pues fíjense bien. Obviamente yo sé que la función seno es una función periódica. Esto se va repitiendo, ¿sí están de acuerdo, verdad? Aquí nada más tenemos un ciclo. ¿Sí? ¿Sabían eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Un ciclo. Eso lo vieron pues ahora sí que el semestre pasado con el... ¿Sí o no? Sí, ¿Das? profe. Sí, lo mismo, profe. Ok. Entonces, vamos a ver, ¿aquí qué tenemos? Acuérdense que esta es la gráfica de f de x igual a seno de x. ¿Esta cómo va a ser? ¿Esto qué es? ¿Un qué? Adelante. Desplazamiento vertical hacia abajo. Desplazamiento vertical hacia abajo. ¿Qué pasa con las abscisas? ¿Qué pasa con las abscisas? Según yo, no les pasa nada. Las que son afectadas son las ordenadas. Exactamente. Entonces, acuérdense que yo les di un tip para hacer estos ejercicios cuando te dan la gráfica. Y yo les decía que la idea era coger puntos principales de la gráfica, como por ejemplo, este que viene siendo el 0 pi, el pi medios 1, el 0, 0, el menos pi medios menos 1 y el menos pi 0. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los puntos más relevantes o representativos de la gráfica. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, voy a trabajar con esos puntos, le voy a aplicar esta operación a esos puntos. ¿Para qué? Para saber más o menos
cómo cambian y después unirlos con una curva suave, tratando de respetar la forma de la gráfica de la función. Entonces, por ejemplo, este punto, ¿están de acuerdo que me va a quedar aquí? Sí, profe. En 0, pi, en menos 1, pi medio, no, perdón. En 0, a ver, aquí estoy mal. Aquí es pi, 0. ¿Sí? Este es pi, 0. Por lo tanto, va a quedar ¿en dónde? En pi, menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí, profe. Este punto va a quedar, fíjate bien, acuérdate que la abscisa queda igual y la ordenada le restas 1, entonces este punto se va a convertir en pi medios, 0. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Este punto se va a convertir en 0, menos 1. Este punto se va a convertir en menos pi medios, menos 2. Y este punto se va a convertir en menos pi, 0. Y ya con eso, ya puedo hacer esto de aquí. A ver, aquí me pasé de lanza. Siguiendo más o menos el tamaño debe de ser por aquí, ¿eh? ¿Ya se fijaron? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Esta quién es? Seno de x menos 1. ¿Sí? Ahora, vamos con esta. ¿Qué estamos haciéndole aquí? ¿Qué estamos haciendo allí? Es un desplazamiento a la derecha, ¿no? Horizontal a la derecha. Pi medios a la derecha, ¿verdad? ¿Quién va a cambiar aquí? De los puntos, ¿quiénes van a cambiar? ¿Las qué? Cambia la abscisa, ¿verdad, profe? Cambian las abscisas, las ordenadas quedan igual. Entonces, este punto, su abscisa va a aumentar o pi medios, entonces me va a quedar aquí en 3 pi medios, ¿sí o no? 3 Sí, pi medios, profe. 0. De este punto me va a quedar en pi, 1. Este punto me va a quedar en pi medios, 0. Este punto me va a quedar en 0, menos 1. Y este punto me va a quedar en menos pi medios, 0. ¿Sí? Entonces, si uno de esos puntos, fíjate cómo va a quedar. Se la estoy poniendo roja, ¿no? ¿Qué no? ¿Sí? ¿Están allí o no? Sí, profe. Profe, Bien. Ahí está. Fíjense cómo lo van a hacer en el examen. Por eso les estoy explicando con detalle. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿es una simetría en eje Y ¿Simetría con qué? con respecto a Y? Con respecto al eje Y, ¿están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué significa? Que en todos los puntos la abscisa va a cambiar de signo y la ordenada va a permanecer igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, este punto se va a convertir en menos 3 pi medios, 0. Perdón, es el azul. Se va a convertir en menos pi medios, 0. Este punto se va a convertir en menos pi medios, 1.
este punto allí va a quedar, y este punto se va a convertir en pi medios, coma menos 1, y este punto se va a convertir en pi, coma 0. Fíjense cómo va a quedar. ¿Sí están de acuerdo que es la verde? Sí, profe. Digo, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Bien. Sale. ¿Qué pasa aquí? A ver, abusados. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay 2. ¿Cuáles son esas 2 que hay? Una compresión o un estiramiento, ¿no? Bueno, sería una compresión, porque es un número entre 0 y 1. Hay una compresión que vertical o horizontal. Vertical. Vertical. Y aparte hay una reflexión. ¿Cuál creen que iría primero? ¿Cuál debería yo de hacer primero? ¿La compresión o la reflexión? La reflexión. Pues miren, aquí como son multiplicación, porque estoy multiplicando por un medio y luego por menos 1, no importa en realidad cuál debería de yo ser primero. Sí hay que entender que va a haber ejercicios donde sí es importante la jerarquía de la transformación. Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso no influye mucho. Ahora, va a haber algunas transformaciones donde tenemos que hacerlas paso por paso. Pero en este caso sí podemos hacer estas dos en una sola. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. A ver, si yo les pregunto, ¿quién de las coordenadas va a cambiar? ¿Quién me dirían? ¿La abscisa o la ordenada? ¿Quién? La abscisa, ¿no? No, no. Va a cambiar la ordenada, ¿no? Pues estoy multiplicando la función, no la x. Si yo multiplico la función, quien va a cambiar es la ordenada. ¿Se entiende? La abscisa no va a cambiar. Las ordenadas las voy a multiplicar por menos un medio. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, fíjense bien. Este punto, si yo multiplico la ordenada por menos un medio, me va a quedar igual, ¿ya se fijaron? Me va a quedar igual. Ese punto no cambia, ahí se queda. Este punto, si multiplico la ordenada por menos un medio, me va a quedar pi medios, coma menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Perdón, Profe. pi medios, coma menos un medio. ¿Sí? Sí, profe. Pi medios, coma menos un medio. Acuérdense que este es el menos un medio. No, es aquí. Sí, porque esta línea es el menos 1. Entonces, ¿están de acuerdo que se va a convertir este punto en pi medios, coma menos un medio? ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí. bien. Este punto, que es 0,0, sí, pues me va a quedar 0, menos un medio por 0, pues sigue siendo ahí mismo, no cambia. Este punto, perdón, acuérdense que es la azul original. Este punto, si multiplico la ordenada por menos un medio, se va a convertir en menos pi medios, coma un medio. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces va a ser menos pi medios, coma un medio, va a quedar aquí. Luego, este punto, que es menos pi, coma 0, si multiplico la ordenada que es 0 por menos un medio, me va a quedar ahí mismo. Y entonces los puntos van a ser, la gráfica va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? Vean. ¿Sí? Cierto, profe. Sí, cierto, profe.
Entonces, si se fijan aquí, sí podemos hacer las dos en un solo paso. ¿Vale? Sí, profe. ¿Cómo? A ver, creo que salió por ahí un mensaje. ¿No? Bien. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Luego. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Vamos entonces a hacer otro ejercicio. Profe, ¿Qué pasó? para la cuestión para el examen, ya que como están muy pegadas las gráficas, ¿quiere que las hagamos así, pero poderlas separar por colores o una gráfica individual? Déjame ver, ¿no? Todavía falta mucho. Déjame ver porque pues sí, no creo poner muchas, o sea, pondría algunas nada más porque pues este examen va a estar muy largo. Entonces, de aquí podría poner a lo mejor nomás dos, entonces sí se podrían hacer en una gráfica, ¿no? Pero obviamente hay que ponerle ahí la flechita. Si se fijan, aquí yo les estoy poniendo, esta es esta, esta es esta, esta es esta. Aquí ya no les puse la verde, perdón, pero la verde es la de f de menos x, y esta roja pues es la que acabamos de sacar, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bien. Ahora pues todo esto ya lo dominan, porque recuerden que pues ya lo vieron. Incluso creo que es un tema que se toca también en la prepa, ¿no? No sé. ¿Sí, sí también se toca ahí? Ligeramente, profe, sí. Muy ligeramente, pero sí, profe. Pero pues ya lo vieron también la vez pasada. O sea que ya andan bien filosos, ¿no? Se podría decir que lo vimos la vez pasada. Pues ahí está. Bien, vamos a hacer uno del 43-46. Estos sí son individuales, vean. Sí, sí son así como que nada más de una sola grafiquita. Entonces, a ver, escoja así una del 43 al 46. La 45. La 45. Sí, está bien esa de la 45. Bueno, dice, la gráfica de x cuarta reflejada en el eje x y luego desplazada 7 unidades a la izquierda. Fíjense cómo aquí el ejercicio está poniendo ya un orden en las transformaciones. Primero nos dice, refléjala y después desplaza las 7 unidades a la izquierda. Esto es importante porque muchas de las operaciones no son conmutativas. Sí es muy importante el orden en el cual se realizan y eso me va a llevar a gráficas diferentes. Entonces sí es importante que tengamos ese orden o esa jerarquía en las transformaciones. Voy a dejar de compartir para pues explicar. Si no, ya ven que luego no sale en el vídeo. Pues fíjense, yo tengo la función x cuarta. F de x igual a x cuarta. Es lógico que la tengo que graficar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque... Ah, no. Ah, sí. Porque nos dice, encuentra la ecuación. Ah, nada más nos dice la ecuación, ¿verdad? No que grafiquemos. O sí pide que grafiquemos. No pide que grafiquemos. Entonces no vamos a graficar, pero lo vamos a hacer con matemática. ¿Vale? Bien, primero, si se fijan, dice reflejada en el eje X.
Yo le voy a poner subíndice a cada una de las transformaciones que vamos a realizar. Esa primera transformación, si se fijan, es un desplazamiento, un reflejo en el eje X. ¿Cómo es un reflejo con respecto al eje X? Pues acuérdense que es así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces esto me va a quedar menos X cuarta. Esa es la primera transformación. Ahí estoy reflejando con respecto al eje. Ah, pero dice, sí, el eje X. ¿Sale? Esa es la primera transformación. Luego, desplazo 7 unidades a la izquierda. Esa va a ser la segunda transformación. Pero esa segunda transformación se la voy a realizar a la primera, a la que acabo de hacer. Y como nos dice, o sea que va a ser así. Como nos dice que es 7 unidades a la izquierda, eso va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? La segunda transformación se la realizo a la primera, y esa transformación son 7 unidades a la izquierda. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se fijan? Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. ¿Entendieron? Sí, profe. Si es para la izquierda, ¿no debe de ser menos 7? Según yo, si es más 7, iría a la derecha. No. Acuérdense que en X era al revés. ¿Sí o Ah, no? sí. Cierto, cierto. Las cosas cambian, ¿sale? Con respecto a la ordenada o a la abscisa, ¿vale? Miren, vamos a hacerlo con matemática. Recuerden que matemática es una herramienta de estudio nada más. Y aquí la vamos a utilizar precisamente para que comprobemos si sí hicimos las transformaciones bien. Bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero en este ejercicio, pues para ver si sí hicimos las transformaciones bien. Entonces, fíjense bien, aquí voy a graficar, obviamente acuérdense que es con el comando plot. Voy a graficar varias funciones. Voy a graficar 3. La original es X cuarta. A ver, déjenme nada más que abra la paleta. X cuarta. Ahí está. ¿Sí lo ven? La segunda, menos X cuarta. ¿Sí se ve o no, jóvenes? Sí, profe, Sí, profe. sí se ve. Sí, profe. Y luego es X es más 7. Todo a la cuarta. Y que nos haga la gráfica, por ejemplo, de menos 10 a 10. ¿Por qué? Pues porque ya ahí le estoy desplazando ya con 7 unidades. Entonces, pues para más o menos dar una idea, pues hay que ponerle ahí. Y vamos a poner el origen pues en 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Pues vamos a graficar. Y vean. ¿Quién es la original? ¿La X cuarta o la que está en azul? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Y luego la que se refleja, pues es la naranja. Y la que desplazamos 7 unidades a la izquierda, era la izquierda, ¿verdad? Sí. Sí, hacia la izquierda. Es la verde. De hecho, aquí, si gustan, pues podemos hacer más grande la gráfica. Bueno, me refiero a alejarnos más para que podamos ver mejor. Bueno, vamos a ponerla así. Es que también si me voy alargando no va a cambiar, pero ahí está.
¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pues vamos a hacer otro ejercicio. A ver, uno de acá. A ver. Pues ya intenten hacerlo los demás. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a hacer una tablita de estas. Dice, completa la tabla. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de estos. ¿Cuál quieren? ¿49 o 50? A ver, Sí, esperen. 50. A ver. Vamos a pedirles a una ingeniero que nos ayude. A ver, no, esperen. 50, porque si repasamos, pues están los impares y podemos verificar, pero el 50 es mejor. ¿Ya se fijaron? No, pues si son abusados. ¿No? ¿Sí sí, o no? profe. Bien. Fíjense, voy a anotar la tabla porque pues obviamente va a ser difícil, ¿no? Sí tengo que anotar la tabla para que la completemos. Entonces, a ver. Aquí tenemos X, F de X, G de X, y luego tenemos a G composición F. Y tenemos, ¿cuántas columnas? 5. A ver, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ok. Y luego, a ver, díctenme por favor por renglón. -2, ¿Sí? -3, 0, -1, -4. Es 9, 7, -6, -5, 13. Y hay que completar ese renglón de ahí, ¿verdad? Sí, Profe. profe. Fíjense bien. Aquí es F composición F. ¿Sí? Sí está así marcado, ¿verdad? En la tabla. A ver, déjenme ver. Sí, F composición F. Entonces, fíjense bien. Esto viene siendo... Lo voy a poner aquí. G composición F viene siendo G de F de X. ¿Sale? Pero en este caso, ¿cuánto vale la X? 0. O sea que sería G de F de 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cuánto vale la F de 0? La F de 0 vale -2, por lo tanto va a ser G de -2. ¿Sí se fijan? Cierto, profe. ¿Y cuánto vale la G de -2? Ah, a ver, déjenme nada más. Aquí va a haber... Ah, aquí hay algo muy importante. Como se escogieron las 50, dice G es una función impar. No sé si por ahí lo puedan corroborar. Pero el libro nos está diciendo que G es impar. ¿Sale? ¿Y por qué es importante eso? Porque si se fijan ya no tengo tal -2. ¿Sí? Pero, como me está diciendo el ejercicio que es impar, significa que G de -2 es lo mismo que menos G de 2. ¿Sí se acuerdan que eso era? A ver, ¿cuándo son pares?
Par es cuando f de x es igual a f de menos x. ¿Sí están de acuerdo? E impar es cuando f de menos x es igual a menos f de x. Eso viene aquí. A ver. Dejen y les pongo. Miren. Ahorita les proyecto. Aquí está. Acuérdense que una función par es simétrica con respecto al eje Y, y si es simétrica con respecto al eje Y, es f de menos x igual a f de x. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Y si es impar, es simétrica con respecto al origen, o sea, cuando f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ya se fijaron? Entonces, como nos está diciendo que es una función impar, ¿están de acuerdo que g de menos 2 es igual a menos g de 2 aplicando precisamente la definición de función impar? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto vale menos g de 2? G de 2 vale ¿cuánto? Menos 6. Entonces, ¿están de acuerdo que va a ser así? Cierto, profe. ¿Ve? Bien. Vamos a ver esta. Es un procedimiento parecido. Aquí obviamente va a ser así. G de f de 1, ¿verdad? Al hacer la composición, ¿sí o no? Ya me voy a brincar hasta acá. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí todos entienden eso? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto vale la f de 1? Menos 3. Entonces, ¿cuánto vale g de menos 3? Si digo que es impar, sería igual a menos g de 3. O sea, menos, ¿cuánto vale g de 3? Menos 5. Me va a dar 5. ¿Sí? Cierto, profe. Ahora, la otra sería g de f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? 0. Y entonces, ¿cuánto vale g de 0? 9. Entonces aquí va a ser 9. ¿Qué? Sí, profe. Luego, Sí, profe. aquí sería g de f de 3. ¿Sí se entiende, verdad? Porque estoy en x igual a 3. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuánto vale f de 3? Menos 1. O sea que sería g de menos 1. Y si es impar, sería menos g de 1. ¿Cuánto vale g de 1? 7. ¿Sí? ¿Vale? Sí, profe. A ver, el Sí, profe. último, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el último? Sería G de F de 4. ¿Sí? O sea, G de menos 4. ¿sí? Sería así. Entonces sería menos 13, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí están de acuerdo? Sí, A ver, profe. no, es que no escucho a las compañeras, ¿están o no están? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Entonces, ¿por qué no contestan? Es ¿Qué que igual pasó? ando anotando, profe. Estoy haciendo todos los cálculos igual. Ok. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda?
No, profe, ninguna. Entonces, pues esta es una composición numérica, porque pues prácticamente no tenemos función, tenemos una tabla de valores, y con ellos pues hacemos la composición. Esto es algo muy recurrente en ingeniería, porque recuerden que muchas veces en ingeniería no tenemos o no contamos con expresiones matemáticas cuando vamos a analizar un fenómeno. Y entonces lo que hacemos es registrar datos de cierto fenómeno, por ejemplo, temperatura en un horno, y obviamente ahí hay que identificar las variables. La variable independiente sería el tiempo, la variable dependiente la temperatura, y podemos hacer un registro de temperaturas cada cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Y puede ser que yo analice ahora otro fenómeno que dependa de la temperatura. Fíjense qué interesante es esto, ¿eh? ¿Qué otro fenómeno físico puede ser función de la temperatura? La presión. ¿Están de acuerdo? La presión del vapor, por ejemplo, o del aire a esa temperatura, la presión va a ser una función que ahora va a depender de la temperatura, pero a su vez la temperatura depende del tiempo. Entonces, ¿sí se fijan cómo ahí hay una composición? Cierto, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, y obviamente no tenemos una expresión matemática para analizar el fenómeno. Entonces lo que hacemos pues es un registro, una tabla. Y esto es algo que se hace mucho en ingeniería, y precisamente por eso pues es importante que empecemos a familiarizarnos no solamente con la cuestión analítica, así se le llama esa parte. Cuando yo tengo ecuaciones, funciones, se llama parte analítica, sino también con la parte numérica, que es cuando, por ejemplo, no tengo yo esas expresiones matemáticas, pero sí tengo datos, ¿no? Datos que hemos estado registrando. Bien, pues vamos a dejarle aquí. Fue un placer estar con ustedes. Échenle muchas ganas, por favor. Sí, vayan estudiando.